Nunca pensé que un brindis con champaña pudiera destrozar a una familia, pero tampoco pensé que mi propio padre me robaría. Las copas de cristal resonaron en el elegante comedor privado de Le Bernardin, mientras la celebración del 75 cumpleaños de mi abuelo Arthur llegaba a su punto más alto. El suave resplandor de las velas se reflejaba en el mantel blanco impecable, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire con una ilusión de calidez que yo deseaba con desesperación que fuera real. Mi padre, Richard, se encontraba en la cabecera de la mesa, con su traje azul marino perfectamente planchado que imponía respeto, pronunciando otro discurso vacío sobre los valores familiares y el legado. La familia lo es todo, declaró, con ese tono ensayado que usaba en cenas de negocios y reuniones sociales. Es la base sobre la que construimos nuestras vidas, la fuente de nuestra fuerza y la razón por la que nos esforzamos en alcanzar la excelencia. Yo estaba sentada ahí con mi vestido de segunda mano de Goodwill, el que había planchado cuidadosamente esa mañana para ocultar las arrugas, intentando ignorar la ironía. A la mesa estaban mi madrastra Eleanor, con su vestido de diseñador, mi hermanastra Brooke, con joyas que probablemente costaban más de lo que yo ganaba en 6 meses, y un grupo de socios de negocios de mi padre, que asentían con aprobación a sus palabras. Toda la escena parecía una obra de teatro, y yo era la única que sabía que todos estábamos actuando. Mi abuelo Arthur, digno incluso a los 75, levantó su copa de champaña con el mismo gesto autoritario con el que había construido su emporio inmobiliario. Sus ojos, aún agudos detrás de sus gafas de alambre, se encontraron con los míos con un afecto genuino. Di un brindis especial por mi nieta, Chloe, anunció con orgullo. Estoy tan orgulloso de verte triunfar y disfrutar de ese hermoso departamento que te ayudé a conseguir después de graduarte. Brindemos por tu éxito continuo. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. La copa tembló en mi mano cuando todas las miradas se posaron en mí. Hermoso departamento. El único departamento que había conocido en los últimos 4 años era un sótano pegado al cuarto de calderas, donde las tuberías rechinaban toda la noche y el olor a moho era tan constante que ya ni lo notaba. En lugar de encogerme en mi silla como siempre hacía en las confrontaciones familiares, algo dentro de mí se quebró. Tal vez fue el agotamiento de trabajar 3 empleos de medio tiempo solo para pagar ese sótano. Tal vez la humillación de estar ahí en un vestido prestado mientras los aretes de diamantes de Brooke brillaban con la luz. O tal vez fue escuchar la magnitud de la mentira que había definido los últimos 4 años de mi vida. Me reí. No fue una risa nerviosa ni un intento cortés, sino un sonido frío y amargo que atravesó la falsa alegría como un cuchillo en la seda. ¿Departamento? Dije, mi voz clara en la sala ahora silenciosa. Abuelo Arthur, el único departamento que he tenido estos 4 años es un sótano que comparte pared con la caldera del edificio. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta la música de jazz suave pareció apagarse. El rostro de Richard perdió color bajo su bronceado habitual, mientras Eleanor parecía a punto de desmayarse sobre su sopa de langosta. Chloe, dijo Richard entre dientes, con voz baja y de advertencia. No hagas una escena aquí. Sea lo que sea, lo hablamos en casa. Ya empezó otra vez, murmuró Brooke, rodando los ojos con desdén practicado. Siempre tiene que ser el centro de atención. Pero yo ya estaba harta de callar. Harta de fingir que todo estaba bien mientras sobrevivía a base de fideos instantáneos y esperanza. Harta de proteger la reputación de un hombre que me había lanzado a los lobos mientras predicaba sobre valores familiares. No estoy haciendo una escena, papá, respondí, sorprendida de lo firme que sonaba mi voz. Estoy diciendo la verdad. Tú me dijiste que debía abrirme camino sola, que el mundo no le debía nada a nadie. ¿Recuerdas haberme dicho eso? La expresión de Arthur cambió de confusión a una seriedad total. Sus instintos de hombre de negocios, afilados tras décadas de tratos y negociaciones, percibían claramente que algo andaba muy mal. Richard, dijo con la autoridad que le había hecho millonario, ¿de qué está hablando? Hace 4 años te transferí $150,000 específicamente para el enganche de Chloe. Las palabras quedaron flotando en el aire como una acusación. Sentí que el corazón se detenía, y luego arrancaba de nuevo con tanta fuerza que me zumbaban los oídos. 150,000 pesos. Suficiente para un hermoso departamento, un auto confiable, quizá hasta un pequeño fondo de emergencia para empezar mi carrera en diseño. En cambio, había estado viviendo como estudiante universitaria en mis 20s, convencida de que mi padre me estaba enseñando una lección sobre independencia.
El rostro de Richard pasó por varios colores hasta quedarse en un gris enfermizo. Papá, hubo un malentendido. Ese dinero lo invertí para ella, para su futuro, para hacerlo crecer. ¿Invertir? Saqué mi teléfono con manos temblorosas. ¿Te refieres a invertir en el auto deportivo nuevo de Brooke? Levanté mi celular mostrando una publicación de Instagram, de apenas 2 meses después de mi graduación. Brooke posaba junto a un reluciente convertible rojo con un pie de foto que me revolvió el estómago. Regalo anticipado de graduación del mejor papá del mundo. Nuevo auto, agradecida. La fecha estaba clara, la ubicación también, la evidencia era innegable. El silencio que siguió fue el tipo de quietud que precede a un terremoto. El rostro de Eleanor había perdido todo rastro de color. Y hasta los socios de negocios miraban a Richard con la misma expresión que uno pondría al descubrir cucarachas en un restaurante caro. Pude ver a varios revisando discretamente sus teléfonos, probablemente reconsiderando los tratos que tenían pendientes con un hombre capaz de robarle a su propia hija. Me puse de pie lentamente, con las piernas más firmes de lo que debería haber sido posible. La copa de champaña seguía en mi mano, aún llena, aún reflejando la luz de las velas que ahora me parecían duras en vez de cálidas. «Feliz cumpleaños, abuelo», dije, mi voz cortando la tensión como el acero. «Perdón por arruinar tu fiesta, pero creo que ya es hora de que esta familia deje de vivir en mentiras». Me giré para irme, esperando el típico arrastrar de sillas y los murmullos incómodos que solían acompañar mis raros momentos de rebeldía. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, Arthur se levantó de inmediato, con el rostro ensombrecido por una ira que jamás había visto dirigida hacia alguien de nuestra familia. «Chloe, espera», ordenó, con una voz que no admitía discusión. Me detuve en el umbral del comedor privado, con el corazón golpeando contra mis costillas. Detrás de mí, escuché el roce de las sillas mientras los socios de negocios empezaban a inventar excusas, sus voces cuidadosamente neutrales al agradecerle a Richard por la velada y mencionar juntas temprano por la mañana. La fiesta había terminado, y todos lo sabían. Arthur pasó junto a Richard sin siquiera mirarlo, sus décadas de instinto empresarial claramente indicándole de qué lado estaba la verdad. Cuando llegó a mí, puso una mano en mi hombro con el mismo gesto protector que recordaba de mi infancia. «Enséñame dónde vives», dijo en voz baja. «Ahora mismo, y después vamos a ver a mi abogado». El trayecto a mi departamento fue en el Mercedes de Arthur. Los asientos de piel y la música clásica eran un contraste brutal con la furia que emanaba del hombre a mi lado. No habló durante los 20 minutos de camino a la zona industrial de Queens, pero pude ver sus manos apretadas en el regazo y el músculo tensándose en su mandíbula. Cuando llegamos al edificio reconvertido donde rentaba mi estudio en el sótano, el silencio de Arthur se volvió aún más ominoso. El lugar se veía peor de noche, con el farol parpadeante en la calle y los botes de basura desbordados cerca de la entrada. Lo guié por las escaleras angostas hasta mi puerta, las llaves tintineando en la cerradura que siempre se atoraba. El olor fue lo primero que nos golpeó, esa mezcla inconfundible de moho, tuberías viejas y el ligero aroma químico de la tintorería de arriba. Mi estudio tenía exactamente 40 metros cuadrados, con la cama pegada a la pared, una cocineta diminuta que apenas merecía el nombre, y un baño tan pequeño que podías tocar ambas paredes sentado en el retrete. Arthur entró y no dijo nada. Sacó su teléfono y comenzó a tomar fotos metódicamente. La grieta en la pared sobre mi cama. Las manchas de óxido alrededor de las tuberías que goteaban constantemente cerca de mi improvisado escritorio. La única ventana que daba directo a un muro de ladrillo. El calentador portátil que usaba en invierno porque la calefacción del edificio era deficiente. Cada rincón, cada defecto, cada evidencia de la vida de la que su dinero se suponía debía haberme salvado. «Esto es evidencia», dijo al fin, con la voz cargada de furia contenida. A la mañana siguiente, estábamos en la sala de juntas de cristal de Patterson Mills Associates, el despacho que había manejado los negocios de Arthur por más de 30 años. La propia Margaret Patterson, una mujer de mirada filosa en sus 60, extendió los registros bancarios sobre la mesa de caoba como una fiscal presentando un caso. «El rastro es muy claro», dijo, señalando con un dedo perfectamente cuidado las transacciones impresas. El 15 de junio de 2019, $150,000 fueron transferidos de la cuenta de Arthur Morrison a la cuenta personal de Richard Morrison. 3 días después, el monto completo se movió a un portafolio de inversión de alto riesgo a nombre únicamente de Richard.
Levantó la vista hacia Arthur con la expresión que la había convertido en una de las abogadas corporativas más temidas de Nueva York. Señor Morrison, esto no es una disputa familiar. Esto es fraude y desfalco. Tenemos fundamentos para presentar cargos criminales. Las palabras resonaban en mi cabeza mientras veía los documentos. Fraude. Desfalco. Cargos criminales. Mi padre, que había pasado mi vida entera dándome sermones sobre integridad y trabajo duro, era un ladrón. No un ladrón cualquiera, sino uno que le había robado a su propia hija mientras la convencía de que aprendía valiosas lecciones de vida. ¿Cuáles son nuestras opciones?, preguntó Arthur, dejando que sus instintos de hombre de negocios se impusieran pese a su enojo personal. Margaret se recargó en su silla de piel, con una expresión calculadora. Podemos llevarlo a corte civil para recuperar el dinero con intereses y daños, o podemos presentar cargos criminales por robo y fraude. Dada la cantidad y la relación familiar, la fiscalía seguramente estaría muy interesada en este caso. Encontré mi voz por primera vez desde que nos sentamos. ¿Y las inversiones? ¿Perdió el dinero? Margaret revisó otro set de documentos. En realidad, el portafolio ha tenido buen rendimiento. El valor actual es aproximadamente de 180,000. Su padre hizo dinero con tu dinero. La ironía me supo amarga. Richard había tomado mi futuro y lo había apostado. Y cuando esa apuesta dio frutos, se quedó con las ganancias mientras me dejaba luchar en la miseria. El hombre que se negó a ayudarme a encontrar trabajo tras graduarme, porque debía aprender independencia, había tenido guardado mi nido de ahorros todo ese tiempo, viéndolo crecer mientras yo cenaba pasta 6 noches a la semana. Quiero reunir más evidencia primero, le dije a Margaret, sorprendiéndome a mí misma con lo firme de mi voz. Si vamos a hacer esto, quiero hacerlo bien. Esa tarde llamé a mi mejor amiga de la universidad, Maya. Ella había sido mi confidente en lo peor de mis luchas tras graduarme, escuchándome desahogarme sobre la frialdad de mi padre y la indiferencia de mi familia hacia mis circunstancias. Maya, ¿todavía tienes esos correos donde te contaba que le pedía ayuda a papá para encontrar trabajo y me dijo que no? La amiga, yo guardo todo. Ya me conoces. ¿Por qué? Que necesito que me los mandes. Todos. Absolutamente todos. Chloe, ¿qué está pasando? Suenas diferente. Miré alrededor de mi miserable sótano, a las pruebas de 4 años de lucha innecesaria, y sentí que algo se cristalizaba dentro de mí. Por fin voy a contraatacar. Los correos llegaron en menos de 1 hora. 23 mensajes a lo largo de 2 años documentando mis intentos de conseguir ayuda de mi padre y sus negativas constantes. Mensajes donde le había rogado referencias de trabajo, ayuda económica temporal, incluso solo apoyo emocional en los momentos más difíciles de mi vida tras graduarme. Sus respuestas, cuando se dignaba contestar, eran sermones fríos sobre autosuficiencia y responsabilidad personal. Leyéndolas ahora, con el conocimiento de lo que había estado ocultando, se sentía como examinar pruebas de una tortura psicológica. Me había dejado creer que yo era un fracaso, que mis luchas eran prueba de mi incapacidad. Mientras él se sentaba sobre un dinero que pudo haber cambiado todo. 2 días después, regresamos a la oficina de Margaret. Esta vez, la reunión tenía un carácter completamente distinto. Richard, Eleanor y Brooke se sentaban de un lado de la mesa de conferencias, mientras que Arthur, Margaret y yo ocupábamos el otro. La dinámica era clara, ya no era una conversación familiar, sino un procedimiento legal. Margaret presentó la evidencia con precisión quirúrgica. Estados de cuenta mostrando la transferencia y posterior inversión. Fotografías de mis condiciones de vida. Capturas de pantalla de las publicaciones de Brooke en redes sociales. Presumiendo regalos costosos. Los correos electrónicos que documentaban la negativa de Richard a ayudarme, mientras él se beneficiaba de mi herencia. El señor Morrison, dijo Margaret con un profesionalismo helado. Tiene 2 opciones. Dentro de 48 horas puede transferir 150 más 4 años de intereses a tasa de mercado a su hija. El total es de 186. O puede enfrentar cargos criminales por fraude, desfalco y robo. El rostro de Richard se tornó púrpura de ira. Está siendo desagradecida. Todo lo que hice fue para hacerla más fuerte. Para enseñarle lecciones de la vida real. Papá, lo interrumpí.
Y algo en mi voz hizo que todos guardaran silencio. No querías que fuera más fuerte. Querías que fracasara. Para poder seguir controlándome siempre. Me dejaste pensar que no valía nada mientras lucrabas con mi dolor. Me volví hacia Eleanor, que había estado llorando en silencio desde que inició la reunión. Mamá, tú lo sabías, ¿verdad? O por lo menos lo sospechabas. Pero decidiste callar para proteger tu vida cómoda. Luego miré a Brooke, que observaba sus manos con algo que podría haber sido vergüenza. Y tú disfrutaste cada cosa que mi dinero te compró, el auto, la ropa. Las oportunidades que debieron haber sido mías. Finalmente, enfrenté directamente a mi padre. No quiero tus disculpas. Quiero mi dinero. Tienes 48 horas. Si no, nos veremos en la corte. Las 48 horas pasaron como una cuenta regresiva hacia el día del juicio. En la mañana del plazo, Margaret me llamó para informarme que la cantidad completa había sido transferida a una cuenta a mi nombre. Richard se había visto obligado a liquidar sus inversiones personales. Algunas con pérdidas significativas, para cumplir con la exigencia. La noticia ya se había esparcido por su red de negocios. Los socios reconsideraban acuerdos, los clientes hacían preguntas. Y su reputación se desmoronaba. En 6 meses, el estilo de vida lujoso de la familia había colapsado. Brooke tuvo que vender su auto deportivo y transferirse a una universidad estatal. Eleanor se vio obligada a dejar el penthouse en Manhattan para mudarse a un modesto departamento en Queens. Las asociaciones empresariales de Richard se disolvieron una por una. Mientras el escándalo familiar recorría la cerrada comunidad financiera de Nueva York. Mientras tanto, yo utilicé mi herencia recuperada para empezar de cero. No solo compré un departamento, fundé mi propia empresa de diseño de interiores, a la que llamé Foundation Studio. La ironía no se me escapaba, especializarme en soluciones de diseño inteligente. Para espacios pequeños y viviendas accesibles. Mis años de hacer habitable un sótano me habían dado habilidades e ideas que los diseñadores adinerados no podían igualar. Un año después, me encontraba en mi oficina luminosa y amplia. En un almacén remodelado en Brooklyn. La luz de la mañana entrando a raudales por ventanales de piso a techo. El espacio que diseñé apareció en la portada de Architectural Digest. Con el titular: Del sótano al éxito, el viaje de resiliencia de una diseñadora. El artículo contaba mi historia sin mencionar nombres. Pero cualquiera que conociera a mi familia reconocería los detalles. Hablaba de aprender a crear belleza desde la necesidad. De encontrar fuerza en los lugares más oscuros. Y de la importancia de construir tu propia base. En lugar de confiar en que otros la construyan por ti. El equipo de fotografía acababa de empacar. Cuando mi asistente me trajo un ejemplar de la revista. Al hojear las páginas brillantes que mostraban mi trabajo. Pensé en la distancia que había recorrido desde aquel estudio en el sótano hasta este momento. Esa noche, mientras me preparaba para la fiesta de inauguración en mi nuevo departamento. Reflexioné sobre lo mucho que había cambiado mi vida. El espacio era todo lo que soñé durante esos años oscuros. Líneas limpias y luz natural. Soluciones de almacenamiento a medida. Y una cocina donde por fin podía cocinar comidas de verdad. Arthur llegó primero, con una botella de champán. Que probablemente costaba más que mi antigua renta. Maya voló desde Chicago junto con varios amigos nuevos del mundo del diseño. Y colegas que se habían convertido en familia por elección. El departamento se llenó de risas y calidez genuina. Un contraste total con esas cenas familiares formales. Donde cada palabra debía medirse con cuidado. Cuando alzamos las copas para un brindis. Miré alrededor a los rostros de personas que me apoyaban. No porque tuvieran que hacerlo. Sino porque lo elegían. Personas que celebraban mis éxitos sin resentimiento. Y ofrecían ayuda sin condiciones. Por construir tu propia base, dije, levantando mi copa. Incluso cuando signifique derrumbar todo lo que vino antes. El champán era dulce y brillante, nada parecido al sabor amargo. De aquella noche en la fiesta de cumpleaños de mi abuelo. A través de los grandes ventanales de mi departamento. La ciudad brillaba llena de posibilidades. Una vista que había ganado gracias a mi determinación y fortaleza. No solo había recuperado lo que me robaron.
Había construido algo que nunca podría ser arrebatado. Una vida basada en la verdad. Rodeado de personas que realmente se preocupaban por mí. Y una carrera que creció de mis propios talentos y trabajo duro. Richard había intentado enseñarme que necesitaba depender de él. Que no podía sobrevivir sin su aprobación y apoyo. En cambio, me enseñó la lección más valiosa de todas. Que yo era más fuerte de lo que jamás imaginé. Y que a veces el mayor regalo que alguien puede darte es obligarte a salvarte a ti misma. La base de mentiras se había derrumbado. Pero en su lugar yo había construido algo real. Algo duradero, algo completamente mío. Y esta vez, nadie podría arrebatármelo.